Todos podemos acceder a esta tecnología, todos. Algunos con más dificultad que otra, pero creo que todos, desde mi mamá hasta mi hermana más chica y mi sobrina de 2 años. Esta tecnología va a ir creciendo en todo lo que es la parte de usabilidad y de experiencia del usuario, pero absolutamente todos. O la usabilidad que tiene Bitcoin hoy en día es 1000 veces mejor que la usabilidad que tenía Bitcoin cuando yo encontré Bitcoin por primera vez. De la misma manera que hoy, no sé, uno cuando hace una llamada de larga distancia por teléfono no sabe que está usando telefonía IP, internet, los tendidos de fibra óptica que conectan a todos los continentes. El día de mañana alguien va a hacer una transferencia de dinero, una transmisión de valor, va a hacer un montón de cosas sin saber que atrás está Bitcoin. Cualquier persona puede acceder, cualquier persona puede operar en el ecosistema Bitcoin. Desde un consumidor final que compra porque compra, hasta alguien que compra para pagar, hasta alguien que es un desarrollador o que es un minero. Pero en sí el sistema está abierto a todos. Funciona muy democráticamente y muy participativamente. Es más, la esencia de esto, para que funcione bien, tiene que haber la mayor participación posible. Todos aquellos que puedan tener acceso a una PC, aunque sea de bajo costo, a un celular inteligente, que tengan acceso a internet, pueden acceder a la tecnología, ¿no? y a todo el ecosistema Bitcoin, que es más amplio que Bitcoin como moneda. Al activo, lamentablemente, hay creo que 2/3 o más de la población que no lo pueden usar para atesorar a largo plazo, pero pueden usarlo transaccionalmente y de hecho lo usan, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a un dispositivo celular, pero muy poca gente tiene acceso a una cuenta de banco. Entonces Bitcoin lo que tiene es inclusión financiera en su forma más pura. O sea, no tiene restricciones, justamente es uno de los principios básicos, uno de los fundamentos de Bitcoin. Es libre y abierta y accesible para todo aquel que le interese y quiera participar. O sea, no hay ningún tipo de restricción, nadie te va a hacer un seguimiento de cómo son tus finanzas o a qué partido político estás suscrito o nada. Bitcoin es para todo el mundo, para todo aquel que lo quiera usar y aprovechar el valor que aporta a la humanidad. Como no hay requisitos ni requerimientos, puede ser un niño menor de edad y ocupar Bitcoin, puede ser un alienígena y ocupar Bitcoin. O sea, Bitcoin no tiene limitantes, no tiene prohibiciones, es totalmente libre y tampoco tiene fronteras. Eso es lo más interesante. En sí, en la parte práctica, recibir, enviar y una wallet, que es como lo que básicamente te hace que lo puedas usar, es como bastante simple. Quizás es el miedo a equivocarte o a no usarlo al principio, pero es un poco eso, el que pueda romper la resistencia de aprender lo más básico, me parece, porque no es tan complicado. Sí, si le vas a la teoría o un montón de otras cosas, quizás suene un poco más complejo de lo que es el uso en sí. La información está disponible para todos, pero requiere tiempo, paciencia y un nivel crítico, pero es el mismo que se le pide a la sociedad para que comprenda hechos, digamos, sociológicos de nuestros tiempos. Si nos encontramos con gente de 50 años que no puede resolver una regla de 3 simple, que no sabe lo que es interés compuesto, le va a costar mucho ingresar de la manera correcta. Va a ingresar por puertas equivocadas hasta que encuentre eventualmente la solución o no. Las condiciones están dadas para que cualquiera pueda ingresar. Lo que sucede quizás es que se necesita un cierto nivel de educación, pero está al alcance de cualquiera.